Se cree que los primeros sones fueron interpretados alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. Un ejemplo es el son de la Mateodora, de 1562, interpretado por las hermanas Micaela y Teodora, que eran dos negras libertas procedentes de Santiago de los Caballeros, en la provincia de Santiago, lo que hoy conocemos como República Dominicana. Después pasaron a residir a Cuba. El son surgió en Cuba, en las zonas orientales como Guantánamo y Santiago de Cuba, y así sucesivamente se fue extendiendo al resto del país, alrededor de 1892. Como antecedentes del son cubano aparecen el ñongo, el nengón y el changüí, de las zonas de Baracoa y Guantánamo. Estos ritmos se interpretaban básicamente con la voz, el tres, el bongo y la marímbula. Los cuartetos de son que provenían de las zonas rurales dominaban el marco musical de la ciudad, y en la década del 20 se transformaron en sextetos. Con la integración de una trompeta se convirtió en septeto y dio origen al formato instrumental característico. Entre los septetos debemos destacar al Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. El estilo del trompetista y la independencia del cantante para actuar como solista permitieron que el Septeto Nacional fuera la referencia para este tipo de agrupación en Cuba. La llegada a La Habana del son fue posible por el gran reclutamiento de soldados en la capital, que provenían de los pueblos de Oriente. Era uno de los bailes de las clases pobres. Fue rechazado por las clases acomodadas, incluso fue prohibido por el gobierno, que lo consideró inmoral. Luego, al entrar en los salones de baile de La Habana, el son pasó a la conciencia del pueblo cubano y de ahí al mundo. La década del 30 representó el periodo de internacionalización del son, gracias principalmente a las presentaciones de la orquesta de Don Aspiazu, con Antonio Machín en los Estados Unidos, que convirtió al son pregón, el manicero, en un éxito mundial. Por su parte, el Septeto Nacional de Piñeiro se presentó en la Feria Mundial de Chicago en 1933, con un triunfo arrollador. En 1940 surgen los conjuntos, cuando Arsenio Rodríguez decide ampliar el formato del septeto y le añade 2 trompetas, una conga y el piano. La guitarra se dejó de utilizar en los conjuntos y el 3 quedó como el instrumento emblema de las agrupaciones soneras. En 1950 hay que destacar a la banda gigante de Benny Moré. Aunque grande, contaba con una organización melódica única en su tipo, además de que contaban con el talento de saber improvisar al momento que su director lo decidía. Era un estilo sin precedente. La estructura formal de los sones más antiguos consta de la repetición de un estribillo, de 4 compases o menos, que es cantado por un coro.
Esta sección de coristas se alterna con la actividad realizada por una voz solista, casi siempre contrasta con el estribillo. El solista improvisa el texto, mientras el coro repite constantemente un estribillo cantado por el solista. El canto continúa hasta que el solista considere que tiene algo que decir. La alternancia entre solista y coro, aunque muy similar a la de los cantos de origen africano, se diferencia en el hecho de que el son finaliza cuando el solista concluye su mensaje, añadiéndole así un ingrediente de cierto individualismo a la interpretación. El contrabajo ejecutado en pizzicato es fundamental como base rítmica y armónica en la estructura del son, mientras el tres, con su típico rasgueo derivado del flamenco, sostiene invariablemente un acompañamiento que es duplicado por las maracas y los bongos. Las primeras formaciones de son las constituyeron básicamente los tríos. Como particularidad de estos formatos, tenemos que al menos dos eran vocalistas. Los instrumentos podían variar entre tres, maracas, bongo y clave. Las exigencias de nuevos músicos y la creación de nuevos instrumentos provocaron la aparición de los sextetos. Estos estaban conformados por mezcla de músicos populares y de academias. La instrumentación más usada en estos grupos era el tres, el bongo, el bajo, las maracas, la clave y la trompeta. A Ignacio Piñeiro se le atribuye el mérito de la introducción de la trompeta y el contrabajo. Mientras tanto, las otras orquestas utilizaban trompetas, trombones, saxofones, congas, etc. Lógicamente, con el tiempo, esto se fusionó y es por eso que la riqueza musical de Cuba es incalculable.